a Fabi Vélez, que es sobrina de Marleni. Marleni no está aquí en esta tarde porque ella también tiene la pierna bastante inflamada, tenemos que orar por ella. Desde Medellín, Colombia, ella nos ve a través de los vídeos y, pastor, dele un saludo a la iglesia, que les amo mucho en el Señor. Bueno, pues dados están. Un saludo también de Valentina, desde Nime. Estuve hablando con ella y, bueno, pues que le diera un saludo a la iglesia. Pues dado queda, que se acuerda mucho de nosotros y nos echa de menos, como sabemos que también nosotros a ella, ¿verdad? Y también de Luis Fernando Sánchez Coral, que nos ve desde Cali, Colombia, y bueno, se está enganchando a nuestros vídeos. Entonces, un saludo también para él y para David Peralta y Lore, su esposa Lore, los pastores de México, que también envían saludos para la congregación. Ellos están orando mucho por nosotros y nosotros también tenemos que seguir orando por ellos cada día. Mapi, desde Las Palmas de Gran Canaria. José también, desde Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos muchísima gente que nos están siempre dando saludos para la iglesia. Y sí, no te preocupes, hermano, yo se lo doy, pero muchas veces se nos olvida. Así que ustedes me perdonan, dados quedan los saludos de todos ellos. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Dispuestos para la batalla? Para profundizar en la palabra del Señor. Estamos estudiando Segunda de Corintios, capítulo 4, y nos quedamos en el versículo 2. Vamos a volver a leer ese versículo 2. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol Pablo ahí. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Pablo continúa con su defensa delante de los corintios. Ya vimos la semana pasada cómo él y sus colaboradores habían renunciado a eso, a lo oculto y a lo vergonzoso. Hoy vamos a hablar de la siguiente frase que dice: no andando con astucia. Algunas versiones modernas traducen un texto de la palabra de Dios. Yo quiero que lo veamos porque es muy importante que sepamos diferenciar a veces las palabras, porque una palabra mal traducida puede cambiar totalmente el sentido de un pasaje. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Yo quiero leerlo, por ejemplo, en la versión latinoamericana o en la versión Biblia de las Américas, entre otras. Es decir, no la vamos a leer ahora en la Reina Valera, que es la que nosotros tenemos, sino que la vamos a leer en otras versiones. Dice así: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Así lo traducen algunas versiones modernas. Ahora leámoslo tal como está en la Reina Valera del 60, que es la versión que nosotros usamos. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra prudentes es cambiada en algunas versiones como astuto. ¿Es lo mismo la prudencia que la astucia? No es lo mismo. No es en absoluto lo mismo. ¿Qué es la astucia? La palabra que se traduce aquí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2 por astucia es una palabra griega que es fronimos, y la mejor traducción al castellano es
sabio, sensato, prudente, avisado, juicioso, precavido. No es astuto, como se refiere a la persona que está dispuesta a usar cualquier medio para lograr su propósito. Dice el apóstol Pablo aquí, no andando con astucia, no andando con astucia. Y ahora la palabra astucia, vamos a ver qué es lo que significa. La palabra astucia conlleva maldad en la intención. La palabra astucia conlleva maldad. Es para engañar a alguien. El astuto es quien engaña a alguien en beneficio propio. El apóstol Pablo dice, nosotros no andamos así. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos la Escritura tal como está escrita y que podamos usarla bien. La palabra que aparece no aquí en 2 de Corintios, en el texto que hemos leído de Mateo capítulo 10, versículo 16, la palabra que aparece ahí, prudente, esa es la que significa, como dice ahí, sensato, sabio, prudente, avisado, juicioso, precavido. Eso es lo que Jesús estaba diciendo que debíamos ser. Sean prudentes, sean sensatos, sean sabios, sean avisados, sean juiciosos, sean precavidos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 10, 16. No que seamos astutos, porque ser astuto es ser engañadores. Ser astuto es usar de engaño para beneficiarnos. Y eso es algo que no es lo que está escrito en el Evangelio de Mateo. Pero algunos lo quieren traducir así. Así que no debemos admitir versiones bíblicas que cambien el sentido de lo que la palabra de Dios realmente quiere transmitirnos. ¿Lo entienden? Es muy importante, porque si cogemos una palabra y le cambiamos el sentido para decir otra, pues estamos usando mal la palabra de Dios. De hecho, de 6 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra astucia, siempre es usada, menos una, en 5 ocasiones es usada para hablar de engaño, de maldad. Solamente una vez se usa para hablar del sagaz. ¿Saben? Ese que es el avispado, ¿no? El que es despierto, ¿no? Solamente una vez se usa en ese sentido, pero todas las demás se usa siempre con una connotación negativa. La astucia es mala. El cristiano no debe ser astuto. El cristiano tiene que ser prudente, tiene que ser sabio, precavido, juicioso, pero astuto no. Porque nosotros no debemos andar con astucia, no debemos andar con engaños, no debemos aprovecharnos de los demás. Esa no es la actitud que corresponde a los hijos de Dios. No es a eso a lo que Cristo nos llama, sino que nos llama a algo totalmente diferente. Miren, vamos a ver, por ejemplo, Lucas capítulo 20, versículo 23. Lucas capítulo 20, versículo 23. Aquí dice, mas él, el Señor Jesús, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, Lucas 20, 23, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Veis? La astucia, ellos eran astutos porque trataban de prender a Cristo, trataban de engañar a Cristo para ver si le podían coger en algún fallo. Eso es andar con astucia, andar con malicia, andar con engaños. ¿Ustedes creen que esa es la actitud que Dios espera de un hijo de Dios? Desde luego que no. Nosotros no debemos ser astutos, debemos ser prudentes, sabios, juiciosos, cuidadosos, pero no astutos. Miren en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 19.
Hechos 7:19. Dice, este rey, ¿lo tiene? Este rey, está hablando de uno de los faraones que vino detrás de José, ¿verdad? Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, ¿qué hizo? Maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Usando de astucia. ¿Obró bien o obró mal? Mal. La astucia no es buena para un hijo de Dios. Miren 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, si tú eres astuto, Dios te va a prender. Dios te va a pillar. Eso es lo que significa, Dios te va a pillar. Dios prende a los sabios la astucia de ellos. Cuando los sabios usan astucia, no convencen a Dios. Dios los descubre. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo quiere que nosotros andemos en astucia? No, de ninguna manera. Solamente en Efesios 4:14, solamente aquí, fíjense, dice ahí, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿el qué? Las artimañas del error, con astucia, para engañar, emplean con astucia, ¿ok? Estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Evidentemente, la astucia es algo que no espera Dios de sus hijos. ¿Ok? Solamente en el capítulo 12 de primera de segunda de Corintios 12:16, segunda de Corintios 12:16, dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Aquí Pablo está diciendo, como soy astuto, pero realmente es una mala traducción. La palabra aquí dice que como soy avispado, como soy prudente, ¿ok? Por eso es importante siempre ver, cuando tenemos la posibilidad, cuando tenemos la oportunidad, este es de los 6 versículos, la única vez que Pablo emplea este término en un sentido positivo. Todos los demás versículos en los que aparece esa palabra se usa siempre en sentido negativo. Por tanto, no es a la astucia hacia donde tenemos que llegar. No es astutos que tenemos que convertirnos, sino en sabios, en prudentes, en gente juiciosa, en gente que sabe cuál es la voluntad de Dios y la hace. Y esto es muy importante, hermano, que profundicemos. A la luz de esto, a mí no me extraña que algunos quieran andar con astucia y de hecho anden con astucia en la iglesia. No me refiero aquí, gracias a Dios esas cosas no pasan aquí, pero sé que en otros lugares ocurre que hay personas que andan con astucia, que andan engañando, que andan mintiendo,
que andan buscando su propio beneficio. Y eso realmente es algo que Dios no quiere de ninguno de sus hijos y mucho menos de ninguno de sus siervos. Sin embargo, hay siervos que sí andan con astucias. Emplean, como dice Pablo en Efesios 4, emplean con astucia las artimañas del error. Sin embargo, Pablo y sus colaboradores no lo hacían. Él no andaba con astucia. No andaban en tiniebla. No andaban en oculto. No andaban en lo vergonzoso. Porque esas conductas no son propias de un hijo de Dios y mucho menos de quien sirve a Dios. Y a continuación, él va a añadir algo más. 2 Corintios 4, dice ahí, no andando con astucia, ni, capítulo 4, versículo 2. 2 Corintios 4, 2. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esta es la única parte de todo el Nuevo Testamento donde se encuentra esta expresión de adulterar la palabra de Dios. Sin duda, Pablo lo que está es aludiendo a la crítica que le estaban haciendo a él, aquellos falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corinto, les estaban acusando de que él adulteraba la palabra de Dios. Lo acusaban de que su predicación era una predicación falsa, de que él estaba falseando la revelación de Dios. Insinuaban que el apóstol Pablo estaba diluyendo la ley de Moisés, que no estaba enseñando la ley como siempre se había enseñado, como algo que había que cumplir. Pablo no enseñaba eso. Entonces ellos interpretaban que Pablo estaba adulterando la palabra de Dios porque estaba predicando un evangelio diferente, un mensaje diferente. Ahora, fíjense, Hechos capítulo 21, versículo 21. Hechos 21, 21. En el concilio, cuando le arrestaron a Pablo en el templo, lo llevaron ante el Sanedrín. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, capítulo 21, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Bueno, esta era la acusación que tenían contra Pablo, y estos que le acusaban en Jerusalén llegaron hasta Corintio, y allí también acusaron a Pablo de estas cosas, de que él estaba adulterando la palabra de Dios, porque él no estaba predicando la circuncisión como necesaria para la salvación, y tampoco Pablo estaba ya enseñando que era necesario guardar las celebraciones judías. Más bien él predicaba el nuevo pacto más que el viejo pacto. Ahora, ¿significaba eso realmente que Pablo estaba adulterando la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba adulterando las Escrituras? De ningún modo. Sin embargo, aún hoy hay quien cree que Pablo adulteró las Escrituras. Recuerdo que no hace mucho, hará aproximadamente unos 3 meses, alguien me escribió justamente por uno de los vídeos que tenemos en YouTube y me decía que el apóstol Pablo era el culpable de haber dado origen al cristianismo, que Jesús era un judío que cumplía la ley y él jamás predicó las cosas que predicaba Pablo, que todas las epístolas de Pablo eran herejías, una persona que quería imponer la ley de Moisés, que decía que había que cumplir los mandamientos de la ley si alguien quería justificarse delante de Dios. Y es imposible.
justificarse delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Porque la ley dice, si haces esto, esto y esto, te salvas. Pero si fallas en uno de esto y esto y estos mandamientos, te condenas. Y no hay nadie que sea capaz de cumplirlos todos y de no fallar en ninguno. Solamente Jesús pudo hacerlo. Por eso Él nos libró de la ley. ¿Ok? Pero aún hoy en día hay grupos de cristianos, entre comillas, mal informados, con poca preparación bíblica, que tratan de llevarnos al legalismo. Y tenemos que estar preparados. Si alguien te dice a ti que hay que cumplir la ley de Moisés, ¿cómo le demuestras que no? ¿Qué le dirías a alguien que te dice que si tú quieres salvarte tienes que hacerte judío, tienes que circuncidarte, tienes que usar la kipá y tienes que celebrar las fiestas judías? ¿Qué le dirías a alguien que te dice eso? ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Que Cristo pagó por nosotros. Porque hay que demostrarlo con la palabra de Dios. Cuando digo que hay que estar preparados, me refiero a eso. Hay que saber presentar, redarguir, es volver el argumento que se nos plantea contrario a la Biblia, volverlo contra la persona. Eso es redarguir. Es decir, estar preparado para volver el argumento contra quien lo presenta. Tenemos que estar preparados. Si alguien te dice que hay que cumplir la ley para salvarse, ¿qué pasaje le presentas? Estela. A ver, despacio y... Bueno, ahí en Efesios 2:8, Estela está diciendo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Cristo. ¿Ok? Que la salvación es una gracia, es un don de Dios. Dios nos la da si depositamos fe y confianza en Él. Por tanto, ahí no se nos está diciendo que para salvarnos tengamos que cumplir la ley. ¿Alguien más sabe algún pasaje que pudiera presentar para decir que ya nosotros no tenemos que cumplir la ley de Moisés? No, Juan 3:16 no habla de la ley. Pero podría usarse, pero tendría que usar argumentos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podría usarse, pero para un judío, cítale alguno que mencione la ley mejor. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Y qué dice el 7:4? Hemos muerto a la ley. Por medio de la muerte de Cristo nosotros morimos a la ley. Cuando Cristo murió, pagó la ley y la pagó por todos nosotros. Ya, la ley ya no es para nosotros, porque hemos muerto a la ley por medio de la muerte de Cristo. Muy bien, del 10 al 14. Déjenme que se lo lea, porque si no, no lo van a oír todos los que están viéndonos a través de internet. Gálatas capítulo 10, este pasaje lo deberían de tener subrayado en sus Biblias, porque dicen que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de la ley para salvarse están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Algunos quieren separar la ley por bloques. No, están las leyes ceremoniales, las leyes morales, las leyes no sé qué, las leyes no sé cuánto. Mire, el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 10, nos está diciendo que la ley es un bloque. Yo no puedo coger de la ley lo que quiera y decir lo otro no me sirve. O me justifico por la ley o me justifico por la fe. Pero si quiero cumplir la ley,
Tengo que cumplirla entera. Porque dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerla. Porque la ley, escuchen bien, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Que por la ley, lo están leyendo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Ninguno se justifica por la ley delante de Dios. Más claro es imposible. Porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá, no por la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, es decir, el que cumpliere la ley, vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir, nos rescató. Ya la ley no cuenta para nosotros. Ya la ley no se nos aplica a nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, no por la ley, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. O sea, hay argumentos claros en las Escrituras de que no es necesario cumplir la ley para salvarse. Sin embargo, aún, como digo, hay muchos que tratan de que cumplamos la ley, de que nos circuncidemos, de que nos hagamos judíos, de que celebremos la fiesta judía, de que nos pongamos gorrito, la kipá, de que usemos mantos judíos, de que usemos la bandera judía. Mire, no es necesario, porque no somos judíos, somos gentiles convertidos a Cristo. No tenemos que hacer todo eso. Cristo nos ha librado de la ley. Ajá. Y ciertamente la cumplió. Él la cumplió por todos nosotros, porque nosotros no podíamos cumplirla. ¿Qué fue lo que hizo? Ser nuestro sustituto. Ahora, Lucas 16:16 dice que Jesús, en palabra de Jesús, porque pides un versículo donde Jesús mismo diga que la ley no se nos aplica. Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Después de Juan ya la ley no se nos aplica. Y son palabras de Jesús, donde Jesús dice claramente que ya la ley pasó. Pasó para los justos. Cuidado, recuerden, la ley sigue siendo vigente para todo aquel que intente justificarse delante de Dios por buenas obras. Ustedes saben que hay personas que dicen, no, ¿y yo por qué no voy a ir al cielo? Yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato. ¿Se han encontrado con personas que le han dicho eso? Ellos tienen una buena conciencia y creen que no han infringido la ley de Dios. Esas personas necesitan la ley, porque la ley les hace ver su pecado. Hay que preguntarle a esa persona, ¿alguna vez mentiste? Sí, pues ya no entras en el reino de los cielos, porque la ley dice que los mentirosos no heredan el reino de Dios. O sea, con que falles un mandamiento de la ley, te quedas fuera. Nadie se justifica por la ley. Romanos 3:28 también lo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Y sin embargo, cada día hay más creyentes cristianos que se vuelven al judaísmo. Existe una secta que se llama los judíos mesiánicos, que ni son judíos ni son mesiánicos, pero ellos dicen que son judíos convertidos. Pero siguen guardando las leyes de Moisés, siguen guardando las fiestas judías, etcétera, etcétera. Y dicen que son cristianos. Mire, para ser cristiano hay que dejar la ley a un lado. Porque nosotros no estamos bajo la ley. El pasaje
Lina citó antes, Romanos 6:14. No estamos bajo la ley. Y Primera de Timoteo 1:8 es un pasaje que también deberían conocer porque es fundamental en este tema. Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley no es mala, la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos lleva a Cristo. La ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, y esto es lo que muchos no conocen, conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dijo Pablo. Por tanto, la ley es buena si se usa legítimamente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque van a venir gente a decirte que si no guardas el sábado, tú no agradas a Dios, porque Dios dijo que había que guardar el sábado. Mire, a mí Dios no me dijo que yo tuviera que guardar el sábado. Se lo dijo al pueblo de Israel. Yo no soy judío, no estoy bajo la ley de Moisés. Yo pertenezco a un pueblo diferente. Y esto es lo importante, no confundir la iglesia con Israel. Porque cuando se confunde, se cometen errores que te llevan a muchos otros errores. ¿Es correcto decir que la iglesia es el Israel espiritual? No es correcto. No es correcto. La iglesia no es el Israel. Son dos pueblos diferentes. Uno es Israel, otro pueblo muy distinto es la iglesia. Y como digo, confundir Israel con la iglesia o la iglesia con Israel es de un simplismo teológico que les lleva a errar gravemente. Es un error y les va a llevar a la falsa doctrina siempre. No podemos confundir la iglesia con Israel ni Israel con la iglesia. Hay enormes diferencias entre unos y otros que debemos conocer. Si no las tenemos en cuenta, vamos a encontrarnos con contradicciones bíblicas, y la Biblia no se contradice. A Israel se pertenece por nacimiento en la carne. Es decir, tú eres judío si eres hijo de un judío. Si no, no eres judío. Puedes ser un prosélito, pero no serás un judío. ¿Ok? Entonces, para ser miembro del pueblo de Israel, tú tienes que nacer de padres judíos. A la iglesia se pertenece por un nacimiento espiritual, no en la carne. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1? Dice, Juan capítulo 1, versículo 9. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Muevan las hojas de la Biblia, que eso es bueno. Hace que no se oxiden. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y fíjense lo que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué pasó? El mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos, los judíos, ¿qué dice ahí? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos miembros del pueblo de Israel.
¿Dice eso? No, les dio derecho, la potestad de ser hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Por tanto, nosotros nacemos de nuevo, espiritualmente, y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No pertenecemos a Israel. Para pertenecer a Israel tendríamos que haber nacido de papá y mamá judíos, miembros del pueblo de Israel. La evidencia de pertenecer al pueblo de Israel, ¿cuál es? La evidencia de pertenecer al pueblo de Israel es la circuncisión. La evidencia de pertenecer a Israel es la circuncisión. Lean conmigo en Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 10. Génesis capítulo 17, vamos a leerlo desde el 9 por aquello del contexto para que sepamos con quién está hablando Dios. ¿Ok? Dijo de nuevo Dios a Abraham. ¿Ok? Estaba hablando con Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Tú y tu descendencia, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. ¿Qué dice ahí? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí está hablando Dios del pacto antiguo, del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, que son el pueblo de Israel. ¿Está la iglesia bajo el antiguo pacto? No, estamos bajo el pacto nuevo. Vamos a hablar después de eso. Pero la señal, la evidencia de pertenecer al pueblo de Israel era la circuncisión en los varones. La señal que evidencia nuestra pertenencia al pueblo de Dios, a Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es el sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Lean conmigo, Efesios 1, versículo 13. Está hablando de Cristo, dice, Efesios 1, 13. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros se refiere a los que no somos judíos, a los gentiles, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis circuncidados. Perdón. ¿Fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las primicias de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. La señal de que se pertenecía al pueblo de Israel era la circuncisión. La señal de que se pertenece al cuerpo de Cristo es el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿es lo mismo una cosa que la otra? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Decíamos antes, Abraham y su descendencia estaba bajo aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Si tu descendencia hace esto, yo les bendeciré. ¿Nosotros estamos bajo ese pacto? No. Mire, Hebreos capítulo 7. Vamos a ver varios pasajes aquí en Hebreo. Y en el capítulo 7, versículo 18, Hebreos 7, 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior,
a causa de su debilidad e ineficacia. Aquí la palabra mandamiento es pacto, puede ser traducida también por pacto, se refiere a la ley antigua, a la ley de Dios. Dice, pues nada, ve, el versículo siguiente lo explica, pues nada perfeccionó la ley, se está refiriendo a la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, queda abrogado el mandamiento, queda abrogada la ley. Fíjense en el capítulo 8, versículo 6. Por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Es lógico o no? Es decir, el primer pacto, como era ineficaz, Dios hizo un pacto nuevo. El primer pacto no cambiaba al ser humano. El primer pacto no podía salvar al ser humano, porque el ser humano seguía siendo pecador. Y podía estar sacrificando animales toda su vida, pidiendo perdón por sus pecados, pero eso no cambiaba al hombre. El nuevo pacto sí transforma el corazón del ser humano. Él pone un espíritu nuevo dentro de ti, y el espíritu de Dios en tu vida te cambia y te capacita para hacer su voluntad. Por tanto, si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado uno segundo, uno mejor. Miren en el versículo 13. Dice, al decir, en este capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. No estamos bajo el pacto antiguo. Fíjense en el capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador, está hablando de Jesús, dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, por la sangre de Cristo, nosotros con un solo sacrificio fuimos hechos perfectos para siempre. Esto es lo que dice la palabra. Por tanto, la iglesia no es el Israel espiritual, ni la iglesia es el remanente de Israel. Esos son falacias, esas son malas interpretaciones de la palabra de Dios. Así que yo podría seguir con una larga lista de diferencias entre Israel y la iglesia. Si quieren, en nuestra página web, en el apartado de preguntas y respuestas, tienen un estudio sobre este tema y pueden ver que hay multitud de diferencias entre Israel y la iglesia. Predicar el evangelio, predicar el nuevo pacto, no es adulterar la palabra de Dios. Porque el nuevo pacto, el evangelio, lo que significa es que el antiguo pacto tiene su cumplimiento en Cristo. Eso es lo que anuncia el evangelio. Que no necesitamos ya cumplir la ley del pacto antiguo. Cuando un cristiano dice que pertenece al Israel espiritual, comete un error infantil de interpretación bíblica. Sus postulados van a ser erróneos y las conclusiones a las que llegue también lo van a ser. La iglesia no pertenece al antiguo pacto, sino al nuevo. La iglesia no es Israel, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No estamos sujetos a la ley de Moisés, sino a la gracia de Jesucristo. Romanos capítulo 3 lo dice a partir del versículo 21. Dice, ¿lo tiene? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la ley, no de la fe en Jesucristo.
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como paga por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ¿a quién? ¿Al que cumple la ley? Al que es de la fe de Jesús. Así que no podemos acudir a la ley para justificarnos delante de Dios, como está escrito en ese pasaje que leíamos antes de Gálatas 3 del 10 al 14. Si tratamos de justificarnos por la ley, entonces de la gracia caemos, porque nadie puede cumplirla entera, nadie puede cumplirla toda la ley de Dios. Jesús la cumplió por nosotros. Romanos 8:1. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están circuncidados y se reúnen el sábado. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no tenemos que cumplir la ley, tenemos que creer en Jesús. Amén. No podemos permitir que nadie nos diga que somos Israel, que pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, ni tampoco en el sentido espiritual, no. Cuando Pablo habla de que somos injertados en el olivo, no estamos siendo injertados en Israel, estamos siendo injertados en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Y esto es importante entenderlo. Israel es el olivo, es el pueblo de Dios. Y nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, pero no en las costumbres del pueblo de Dios, no en las leyes del pueblo de Dios. Somos injertados en la familia de Dios. Y esto es muy importante entender la diferencia. Mi consejo para quienes no saben discernir la diferencia entre Israel y la iglesia es que estudien las Sagradas Escrituras con más detenimiento, que se paren a leer y a meditar sobre lo que van leyendo, para que no crean cualquier cosa que oigan, sino que realmente la estudien y cuando hablen y citen las Escrituras, lo hagan con conocimiento de causa. De lo contrario, no darán buenos consejos, y aún sin querer, aunque les haga daño, desviarán a algunos de la verdad. Puede parecer cosas que a lo mejor algunos digan, todas estas cosas no son importantes. Miren, son muy importantes. Porque por estas cosas la gente se aparta de Dios. Por estas cosas la gente acaba en religiones y no acaba adorando a Dios. Por tanto, sí es importante. Puede tener consecuencias eternas. Pablo estaba en 2 de Corintios rechazando la acusación que se hizo contra él de que él estaba adulterando la palabra de Dios. Él dice, no andamos adulterando la palabra de Dios. Él estaba libre de la ley y por eso predicaba el Evangelio de Jesucristo desde esa perspectiva.
Ya él, en el 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, ya él había dicho: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y ahora él dice: no andamos adulterando la palabra de Dios. En el 2.17 tiene que ver con el mezclar la palabra con otras cosas. Y el 4.2 tiene que ver con la forma en que la presenta, es decir, con la motivación con lo que lo hace. Es decir, que no solamente es importante el método, que usa, ¿no? No solo es importante la motivación, sino también la metodología que se usa a la hora de usar la palabra de Dios. Actualmente existen corrientes dentro del movimiento cristiano. Vamos a llamarle movimiento cristiano a todos los que se llaman cristianos. Que es diferente, el movimiento cristiano aglutina a muchas sectas cristianas. Los adventistas dicen que son cristianos, los mormones dicen que son cristianos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los neopentecostales dicen que son cristianos, los calvinistas, los reformados dicen que son cristianos, los católicos dicen que son cristianos, los luteranos dicen que son cristianos. Pero dentro de ese movimiento llamado cristianismo hay una amalgama, hay un sincretismo, hay una mezcla de cosas muy diferentes. Unos dicen una cosa y otros la contraria, justo la contraria. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Estudiando la palabra de Dios. Y el gran problema hoy es que nadie quiere estudiar. Nadie quiere estudiar. Nadie quiere hincar los codos. Nadie quiere estar de rodillas delante del Señor pidiéndole que le revele la palabra de Dios. Nadie quiere dedicar tiempo, quemar pestañas. Hoy queremos que nos metemos en cualquier página de internet, le damos a un clic y ya tenemos un estudio sobre lo que queramos. Pero ¿es verdad lo que estamos transmitiendo? ¿Lo hemos confirmado? ¿Lo hemos visto a la luz de las Escrituras? Porque no todo el que lleva una Biblia debajo del brazo habla lo que está contenido en la Biblia. Hay muchos que tienen su Biblia así y dicen cosas contrarias a las que están escritas en la Biblia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué se emplean métodos ilícitos dentro de la iglesia hoy en día? Porque la iglesia no tiene discernimiento. La iglesia no está preparada. Siglos atrás, cuando alguien decía yo soy cristiano, podía recitarte la Biblia en pasta. Conocían la palabra de Dios así, al dedillo. Te citaban pasajes enteros de las Escrituras de memoria. Hoy en día te encuentras a pastores que no saben 3 pasajes de memoria. Hay una diferencia. No se le está dando a la palabra de Dios la importancia que tiene. Y eso está llevando a la iglesia al error. Dentro del movimiento cristiano, como digo, hay una corriente que dicen que el fin justifica los medios. ¿Ustedes qué creen? ¿El fin justifica los medios? Pero si el fin es bueno, aunque tengamos que usar un mal medio, vamos a poner un ejemplo. Si queremos que mucha gente conozcan la palabra de Dios, podemos usar un método, aunque no sea bíblico. Podemos usar un método empresarial. Podemos usar manipulación. Podemos usar la sugestión. Podemos usar la psicología. Son métodos que no son cristianos.
pero justifica al fin los medios. ¿Qué creen? Hoy muchos están usando métodos que no son correctos. Están adulterando la palabra de Dios, porque están usando medios incorrectos para transmitirla. Emociones. ¿Qué quiere la gente? Emociones. Démosle emociones. Hermanos, pónganse de pie, saltemos, démosle gloria al Señor. Canta conmigo, dile aleluya, aleluya, aleluya. Repitan, hermanos, repitan. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Es fácil manipular a la gente. Es fácil hacer que la gente salte, grite, se tire al suelo, se revuelque, corran, pateen. Es fácil. Es fácil hacer que todos lloren si queremos. Es fácil. La sugestión. El poder de la psicología. El conocimiento del ser humano. Cómo funciona la mente humana. Es fácil. Podemos decirle a la gente lo que quieran oír. Y así las traemos a la iglesia. ¿Pero seguirá siendo una iglesia? ¿O habrá dejado de serlo? Porque ya no estaremos predicando la verdad, sino otras cosas. Joel Osteen, ¿saben quién es Joel Osteen? Es uno de los predicadores más famosos que hay ahora mismo en Estados Unidos. Se ha hecho rico con libros de autoayuda. No cita las Escrituras para nada. Y cuando le preguntan por qué no cita las Escrituras, él dice porque no es necesario que la gente sepa bueno, qué es lo que dice la Biblia. No es necesario. La gente puede conseguir ser feliz sin necesidad de citarle la Biblia. ¿Ustedes creen que eso es el Evangelio de Cristo? ¿Usted cree que ese señor debería seguir llamándose pastor? Debería llamarse falso pastor, sinvergüenza, que comercia con la fe de la gente. Usa medios que no son lícitos. El fin no justifica los medios. Queremos que la iglesia crezca. Y allá va César Castellano. ¿Saben quién es César Castellano? Un colombiano. Un paisano tuyo. Que coge el marketing empresarial y lo aplica a la iglesia. A ver, con grupito, el pastor va a tener sus 12 y cada uno de sus 12 va a tener 12 y cada uno, el pastor va a presionar a sus 12 para que esos 12 presione a otros para que consigan otros 12 y así la iglesia rápidamente va a crecer. En 9 meses, el creyente que entra por la puerta en 9 meses ya tiene que ser líder preparado para tener su propio grupo. ¿Ustedes creen que eso es el Evangelio? Eso es la esclavitud, el alineamiento de la conciencia. ¿Pero qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Absolutamente nada. A Pablo le estaban acusando de que estaba adulterando la palabra de Dios, de que los métodos que estaba usando no eran correctos, porque él no hablaba de la fiesta judía, porque no hablaba de la circuncisión. Pero Pablo no adulteraba la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de muchos que hoy son gente de renombre. ¿Saben quién es Guillermo Maldonado? Otro paisano vuestro. Un sinvergüenza. Un mentiroso. Además, un completo ignorante. Y su esposa más. Las cosas que dicen no son dignas ni de ser repetidas. Ni de ser repetidas. Y la gente le aplaude, grita. En estos días
Uno de sus seguidores me decía que quién soy yo para meterme con Guillermo Maldonado. Pues yo tengo un vídeo ahí sobre Guillermo Maldonado tenemos 360 vídeos ya en YouTube. Y uno de ellos es sobre Guillermo Maldonado y los falsos profetas, los falsos maestros. Dice que quién soy yo para meterme con un siervo de Dios al que le siguen miles de personas en todo el mundo. Mire, le puede seguir el mundo entero si usted quiere, pero no es un siervo de Dios. Es alguien que se sirve de Dios, que es diferente, porque se aprovechan de que la iglesia no conoce las Escrituras. ¿Creen que el uso de esos métodos va a ser bendecido por Dios? Créanme que no. Que haya mucha gente que lo siga no significa que tengan bendición de Dios. Pero es que da resultado, es que hace crecer la iglesia. La iglesia. Teniendo en cuenta las palabras del apóstol Pablo en su defensa, yo casi podría decir que los que lo acusaban a él, le podríamos aplicar el refrán ese que dice que el ladrón se cree que todo el mundo es de su condición, ¿no? No sé si lo dicen ustedes así, de esa misma manera. El ladrón juzga por su condición. Pablo está aludiendo a su fidelidad a la palabra de Dios. Y quiero que lean conmigo un pasaje que habla del contexto del ministerio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire lo que dice ahí Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1 porque de verdad que es que, por aquello del contexto, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, escuchen bien, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Pablo no obraba adulterando la palabra de Dios, no obraba para engañar, no obraba con impureza ni con engaño. Pablo no hacía eso. Desgraciadamente, estamos rodeados de personas que no deberían estar en el ministerio porque solo buscan esto, agradar a los hombres, en vez de lo que dice Pablo, que él agradaba a Dios. No agradan a Dios porque ni saben ni pueden. Desgraciadamente, hoy hay gente en el ministerio que ni siquiera están convertidos. Como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Charlatanes. Para terminar, el engaño no es una característica que deba adornar la persona del cristiano, y mucho menos la del siervo de Dios. Debemos rechazar toda palabra adulterada, pero también toda metodología que no sea pura, que no sea bíblica. Cualquier método no es válido. No podemos tomar como decíamos la frase, que el fin no justifica los medios. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de la adulteración que hoy hay en cuanto a las cosas de Dios, esa realidad debiera llevarnos a buscar a Dios y escudriñar las Escrituras mucho más profundamente, conocer la palabra más en profundidad, para que estemos preparados para dar
respuesta a cualquiera que demande razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Así que, hermano, yo os animo a que estudien, para que cuando alguien les hable de la palabra, ustedes sepan lo que están oyendo, si es verdad o no lo es. Si ustedes conocen la verdad, no necesitarán estudiar nada más. Estudien la palabra de Dios y ustedes van a saber cómo Dios les va a dar sabiduría y entendimiento para discernir la verdad de la mentira. Amén. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, pues nos ponemos de pie y oramos al Señor para despedir.